con nosotros. Qué increíble semana hemos tenido y todo lo que Dios ha estado hablando. ¿Quién disfrutó este tiempo de adoración? A mí me encanta disfrutar el tiempo de adoración, me encanta desconectarme de todo y simplemente estar inmerso en su presencia. Gracias. Y antes de comenzar, me gustaría, ¿cómo van con el proyecto Operación Triunfo? Operación Irrumpimiento. ¿Cómo vamos con Operación Irrumpimiento? ¿Tengo algún voluntario que quiera venir a hacer los pasos? 4 pasos, tenemos 4 pasos. ¿Se acuerdan de los 4 pasos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? A ver, no escucho. ¿Sí está bien el audio? ¿Les pueden subir a su audio? ¿Pueden subir al audio de la gente, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos con los 4 pasos? ¿Bien? Muy bien. Vamos a repasarlos rápidamente. Los próximos 6 meses, bueno, ya van los próximos 5 meses y 2 semanas que nos quedan. Voy a seguir repitiendo porque esto es algo que está causando estragos en la vida de muchos. Así que, paso número 1. Vamos a ver. Otra vez. Paso número 1. Adorar y orar en el Espíritu. Paso número 2. Leer la Biblia ahí. Declarar. Paso número 3. Paso número 4. Escribir. Entonces, paso número 1. Adoración y orar en el Espíritu. Si no sabes orar en el Espíritu, no te preocupes, pero el tiempo de adoración es muy importante. En nuestra cuenta de Spotify tenemos una playlist para orar, dice oración 6 de la mañana. Entonces ahí puedes escoger cualquiera de las canciones y puedes tener este tiempo de adoración. Número 2, leer la Biblia, ¿sí? Si no te has incluido al plan de lectura, puedes pedir al final, ahí en la merch, puedes pedir un plan de lectura anual para que puedas ver en qué semana vamos, que te puedas incluir y que podamos leer la Biblia. Después sigue declarar. ¿Qué declaramos? Todas las promesas que Dios nos ha escrito en su palabra. Por eso leemos y declaramos. Por eso cuando alguien dice, no, es que eso de declarar es declarar y declarar. No estamos declarando por declarar. Estamos declarando que las promesas que la Biblia tiene para nosotros. Número 3, escucho la voz de Dios. ¿Sí? Si Dios me habla, entonces yo escucho. Y al final es escribir lo que Dios nos habló, o el rema es la palabra viva. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a través de esto que está pasando? Entonces, no ha habido un solo día que alguien no venga a contarme un testimonio, que alguien no venga a contarme algo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos siendo intencionales. ¿Ok? Entonces, si tú quieres unirte a esto, no te preocupes y dices, pastor, es que empecé 2 días y luego ya, no te preocupes, inclúyete. Esto va a ser durante todos estos 6 meses, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que, antes de comenzar con el mensaje, me gustaría que hiciéramos algo. Cierra tus ojos y antes de orar, todo el mundo con sus ojos cerrados, y me gustaría que pongas tu mano derecha en tu corazón. Tu mano derecha en tu corazón. Y así como estás con tus ojos cerrados, hoy en la mañana mientras orábamos con todo el equipo, el Espíritu Santo me hablaba acerca de cómo Él está soltando un fuego sobre esta casa hoy. Así que en este momento vas a empezar a sentir tu mano muy caliente y vas a empezar como ese calor empieza a llenar más tu corazón, tu cuerpo completo. Espíritu Santo, estás aquí. Espíritu Santo, estás tocando cada corazón. Me encanta como dice Jesús, la promesa del Padre. Y como Él cumple sus promesas, por eso Él nos soltó su Espíritu para poder estar en paz. Espíritu Santo, estás tocando a cada persona. Espíritu Santo, si hay alguna persona que por algún tiempo había dejado de sentirte, si hay alguna persona que está hoy con nosotros y por alguna razón, tal vez ese fuego se había apagado, hoy Espíritu Santo, ese fuego está avivándose, pero se aviva como un fuego que no se apagará jamás. Espíritu Santo, estás aquí. Eres tan bueno con nosotros, eres tan hermoso, tan único, nadie como tú. Y hoy hay este fuego tocando cada corazón. Y así como estás, todo el mundo con sus ojos cerrados, si tú comenzaste a sentir este fuego, este calor, levanta tu otra mano. Entonces estoy sintiendo ese fuego, estoy sintiendo, levántala en alto, levántala en alto. Estoy sintiendo ese fuego que está como inundándome y llenando cada parte. Espíritu Santo, sopla hoy. Este fuego que va, se mueve, que inunda, llena, transforma y da vida. Gracias, Jesús. Amén. 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 Nos
preparamos, Dios, para el mensaje de esta tarde. Habla en nuestros corazones, sácianos con tu palabra. Que cada mensaje, cada palabra que salga de mi boca venga de tu corazón. Hago a un lado mis pensamientos y mis emociones. Y declaramos hoy que todo lo que hablaremos viene de ti. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Sí, es su presencia. Si alguien tenía alguna duda, así es su presencia. Algunos tal vez sintieron este calor, otros ganas de llorar, otros una paz. Es que así es el Espíritu Santo. Pero tenemos que ser intencionales en disfrutarlo, porque son el tipo de cosas. Es como cuando tienes esta tarjeta de beneficios y habías ido a la tienda tantas veces hasta que te dice el muchacho, oye, ¿y cuál tarjeta tienes? Y tú le dices, pues tengo la, por ejemplo, no sé, no voy a decir el nombre, pero esta tienda que empieza con cost y termina con co. Entonces, tienes la tarjeta, no sé cómo se llama, la platina, no me acuerdo, que te regresa y tú, pero ni siquiera sabía. Entonces, ¿qué te dicen? Entre más la uses, más beneficios te va a dar. El Espíritu Santo funciona así. Es algo que el Padre nos ha dado, pero tenemos que aprender a disfrutarlo. ¿Sí? Así que vamos a comenzar. Gracias por estar aquí. A los que nos visitan por primera vez de nuevo, vamos a darles otra vez un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de todo lo que Dios está haciendo en nuestra casa, en nuestra familia. Yo quiero contarte algo que hay diferentes historias en la Biblia, pero hay ciertas historias que cuando las he leído muchas veces, pero cuando el Espíritu Santo me habla y me invita, me dice, vamos a darnos un paseíto por la Biblia. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué te parece si nos vamos allá por el rumbo de Mesopotamia? Vamos, te acompaño, total. Tengo tiempo. Entonces, fuimos a esta historia. El Espíritu Santo me llevó a una de estas historias, de estos personajes que tienen una característica muy particular. Desde el momento en el que nace, desde el momento en el que llega a la tierra, y es de esos personajes que honestamente, una vez que te metes en su historia, te fascina todo lo que es. Y hay un hombre que se llamaba Jacob. ¿Sí? Quiero que vayas conmigo rápidamente a Génesis capítulo 32, versículo 27. Génesis capítulo 32, versículo 27, y comienza diciendo, el desconocido le preguntó, estoy leyendo otra versión, así que no te preocupes, dice, el desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Una de las cosas que más me gusta es poder adentrarnos en la palabra. Y hace tiempo estaba compartiendo con algunas personas y estuve yendo a un lugar y estuve dándoles una serie de mensajes. Y esta serie de mensajes se llamaba Derrumbando los mitos que tenemos de Dios. Derrumbando los mitos que tenemos de la iglesia. Y hoy quiero que tú y yo podamos derrumbar uno de tantos mitos que se tiene acerca de la vida de Jacob. Jacob, podemos empezar diciendo, yo te voy a contar más de él, pero Jacob tiene una característica. Desde que él nace como un bebé o una persona que busca independencia. Ahora, todo el mundo siempre busca ser independiente, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? El niño de kinder, ¿qué dice? No, ya no me cargues. El niño de la escuela, ¿qué dice? No, yo puedo solo, ¿sí? El niño de la secundaria, ¿qué dice? Ya no me lleves, papá, a la fiesta. ¿Qué oso, papá? No me lleves. El de carrera, ¿qué dice? Ya quiero salir de la casa, ya quiero llegar a la hora que yo quiera. Y el que está casado, ¿qué dice? Libertad. Pero siempre están buscando, ¿qué? Independencia, ¿cierto o no es cierto? El ser humano por naturaleza está buscando su independencia. Ahora, si tú no la buscas, pues ven a mi oficina al final. Pero a lo que voy es, el ser humano siempre busca ser independiente y siempre busca valerse por sí mismo. No sé por qué nos han dejado esta creencia que entre más cosas logremos por nuestro propio esfuerzo, entre más hagamos a las personas a un lado, es como si se saboreara mejor. En el mundo de la corrida, iba a decir, en el running o los corredores, vienen este dicho:
¿Quieres correr más rápido? Corre solo. ¿Quieres correr más lejos? Corre acompañado. ¿Sí? Nada más no corran con Dani, porque Dani corre demasiado rápido y nos deja atrás. Entonces, pero bueno, a lo que voy es, tenemos que entender que hay un principio que la Biblia establece, y es que tú y yo tenemos que ser dependientes totalmente de Dios. El problema es que el ser humano se enfoca en ser dependiente de Dios solo en las áreas que les conviene, y donde sienten que tiene control, ahí sí quiere tener independencia. Aquí sí Dios, aquí no. Aquí soy dependiente de ti totalmente, pero acá no, espérame Dios, yo puedo hacerlo. Yo puedo tomar control de esta situación. Yo puedo hacer. ¿Y qué vemos nosotros? Vemos como el ser humano, de manera a veces intencional o a veces de manera inintencional, aleja a Dios. Yo quiero comenzar haciéndote esta pregunta, y al final quiero que te la hagas una vez más. ¿Qué tan dependiente eres de Dios? ¿Qué tan dependientes somos de Dios? Yo quiero narrarte un poco la historia de Jacob. No voy a adentrarme tanto, porque quiero enfocarme en el versículo que te acabo de leer, que es cuando Jacob tiene un encuentro con Dios. Pero vamos a empezar desde atrás. Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Abraham, empezar con las genealogías, ¿no? Bueno, Abraham tiene un hijo, ¿se acuerdan? El hijo de la promesa, ¿sí? Entonces Isaac representa el hijo de la promesa. Entonces, si Isaac era el hijo de la promesa, entonces ¿quién era el nieto de la promesa? Jacob. ¿Sí? Entonces, Jacob viene de un linaje de promesa. Jacob viene de un linaje donde su padre estaba destinado a cumplir con algo. Ahora, es bien interesante, no me voy a adentrar en ese tema, pero Jacob, como hijo de la promesa, tiene una historia transitoria, en el sentido que hasta que llegamos a Jacob vemos cumplidas las promesas de Dios para Abraham. Pero esa es otra historia. Hoy vamos a enfocarnos en el nieto y vamos a enfocarnos en Jacob. Entonces, tenemos que entender, Dios quiere que tú y yo podamos depender totalmente de Él. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente allá afuera quiere ser dependiente. Y la gente piensa que depender de Dios te corta las alas. ¿Cierto o no es cierto? No, es que yo no voy a la iglesia porque quiero ser libre. Quiero ser libre de hacer lo que yo quiera. Sin darse cuenta que se vuelven esclavos de sus emociones, de sus pensamientos. ¿Sí? Y de pronto vemos al ser humano que pensaba ser tan libre, en realidad volverse tan esclavo. Porque entre más independientes queramos ser de Dios, ¿sí? Literalmente estamos cortando o estamos truncando una libertad para la cual fuimos creados. Casi siempre menciono a Adán, porque Adán es un hombre que como ejemplo nos dice cómo es que el plan original fue diseñado. Un hombre con total dependencia de Dios y total libertad. ¿Sí o no? Dependía totalmente de Él, pero vemos que ahí es donde Dios viene y trae a nosotros libertad. Entonces, Dios quiere que tú y yo podamos depender completamente de Él. Vamos a Génesis capítulo 25, versículo 21. Y antes de empezar de lleno con la historia de Jacob, quiero hacerte una pregunta. No levantes la mano. ¿Hay alguien en esta sala, hay alguien en este lugar que alguna vez ha tratado de tomar una bendición por su propia voluntad o en su propio esfuerzo? Que Dios te ha dicho que esperes, que Dios te ha mostrado lo que tienes que hacer, pero que tú dices, no, lo voy a hacer como quiero. Génesis 25, 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre.
Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabara su mano al calcañar de Esaú. O sea, este no quería esperar su turno. ¿Qué dijo? No, si este sale, yo salgo con él. Para que cuando digan quién nació, quién es mayor, salimos igual. Alguien es que me lo decir, ¿quién es mayor? No, yo salí 4 segundos antes que tú. Entonces, ¿qué dice? Salió pescado al calcañar de Esaú, dice, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Desde el vientre de su madre vemos a un Jacob que intenta aferrarse a una posición que no le correspondía. Vemos a un Jacob que intenta buscar algo que no era lo que tenía que tener en ese momento. Es impresionante como nosotros vemos desde el principio a un bebé que nace haciendo su propia voluntad. Jacob, quiero que vayamos más profundo a lo que la historia nos cuenta a simple vista, pero quiero que veamos cómo Jacob representa la humanidad, cómo Jacob representa al ser humano que desde el comienzo busca independencia, tratando de buscar un lugar sin, ¿cómo llamarlo?, con su propio esfuerzo. Ahora, Dios le había dado una palabra a su papá, ¿cierto o no es cierto? Es decir, si Dios da una palabra, la palabra se va a cumplir, ¿sí o no? Pero este quería hacer las cosas como quiera. Ahora se pesca al calcañar y sale junto. No sé, no me imagino. Yo cuando veo esta escena, si quisiera ponerlo, ¿alguien ha visto esta película? Es bastante antigua. ¿Han visto la película de Twins? Con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. ¿La han visto? ¿Sí o no? ¿Alguien la ha visto o no? Si no, voy a estar vendiendo DVDs. En esta película son 2 gemelos que son separados, típica historia, son separados desde el nacimiento y cosas así. Entonces, pero uno está así todo súper musculoso y grande y el otro pues está así como que nada que ver. Entonces yo imagino en la historia que Jacob y Esaú eran así. Entonces, Jacob crece con una infancia donde todo el tiempo era menospreciado por su papá. Jacob crece representando una vez más al ser humano o a la civilización en un ambiente y cultura de rechazo, en un ambiente y en una cultura donde Isaac prefería siempre a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú era lo que cualquiera pensaría que Dios escogería para hacer algo grande. Una vez más vemos cómo Dios no toma en cuenta lo que el hombre ve con sus ojos naturales, sino lo que se ve con ¿qué? Con los ojos espirituales. Pero esta historia está mejor que cualquier novela o película dramática, porque conforme va creciendo, ¿sí? Entonces lo primero que narra su historia es como desde pequeñito se pesca al hermano y quiere salir. Entonces empieza que quiere tomar un derecho que no le correspondía. Pero después vemos cómo su nombre, creo que no lo he dicho, pero el nombre de Jacob significa engañador, tramposo, suplantador, impostor. Y en su nombre traía eso, el tranzas, el trácalas de decir, ¿qué onda mi Jake? ¿Qué onda? ¿Cómo andas o qué? Oye, traigo un buen business. No, ya, no más. Traigo unos dados nuevos que acabo de comprar. No, o sea, Jacob era bueno para las damas chinas, el ajedrez, el solitario. Decían que tenía Texas todas las noches, todos los martes en su casa había Texas. Y siempre ganaba Jacob, ¿cómo? No sé. Pero siempre hacía este tipo de cosas. Entonces, vemos cómo hay una persona que no entiende su identidad. Solamente entiende lo que la cultura a su alrededor ha forjado acerca de él. Un hombre que tiene que hacer las cosas por sus propios méritos. Un hombre que busca siempre independizarse de cualquier cosa. Pero vemos un hombre que siempre intenta tomar aquello que no fue desde el principio puesto para él. Ahora, vemos que quiere salir antes que su hermano. Pero después vemos cómo la Biblia narra que en el pueblo hebreo había una tradición y era que el padre le daba la bendición especial ¿a quién? Al hijo mayor, al primogénito, al primer hijo.
Entonces vemos como en la historia, literalmente, en un momento donde Esaú llega cansado a su casa, llega aturdido, dice la Biblia que Esaú era cazador, que se la pasaba en el campo, entonces llega aturdido y el otro pues era más, pues como les dije, bien picudillo, entonces había hecho una sopita, había hecho un potaje de lentejas y lo tenía listo, ¿sí? Si alguien quiere saber cómo hacer lentejas, vayan a mi cuenta de Instagram. Tengo un video de cómo hacer lentejas. Entonces, oye, es súper famoso ese video, pero bueno, acompáñenme a ver este video. Entonces Jacob prepara las lentejas y cuando llega Esaú llega cansado y le dice, ¿qué estás haciendo? No es por nada, pero las lentejas me quedan especiales. Son veganas. Son lentejas especiales. Y le dice, dame de comer, tengo hambre. Y le dice, ¿seguro que las quieres? Sí, dame de comer. Tengo hambre, no es como vengo. Y de aquí a que mate el venado, y le digo, de aquí a que corte el venado, no, dame de una vez las lentejas. Y le dice, va, pero te las cambio por algo. Porque le dice, dame tu primogénito. Y vemos dos personas, una queriendo tomar algo que no es suyo, y otro despreciando lo que Dios le había entregado. Y en ese momento, Esaú rechaza la primogenitura sin entender, escucha, sin dimensionar lo que estaba sucediendo, y le dice a su hermano, está bien, toma la primogenitura. Ahora, yo te pregunto, ¿naturalmente algo iba a cambiar en eso? Iban a cambiar los certificados de nacimiento y en el acta le iban a poner que el primero había sido Jacob. No, pero en su corazón él quería ¿qué? Él quería tomar un lugar, él quería tomar una posición, y cuando le dijeran hacer uso de su nombre y decir, es que yo le saqué a mi hermano la primogénita, es que yo lo hice con mi propio esfuerzo, es que yo tomé algo, es que yo esto, y todo el tiempo vemos a un Jacob que hace trampa, que busca hacer las cosas con su esfuerzo, por su voluntad. Vemos ahora que entonces, ¿qué está tomando? Está tratando de ¿qué? De tomar un derecho legal, porque literalmente en la Biblia dice que el primogénito tenía el derecho legal de ser bendecido por el Padre. Ahora, ¿qué significaba esto? La historia habla de los patriarcas. ¿Qué quiere decir? Que como un primogénito, al momento de recibir la bendición del Padre, él se iba a convertir en aquel que iba a multiplicar la descendencia. Esto es aparecer en los libros de la genealogía del pueblo hebreo. Y lo que hace Jacob es que dice, eso lo quiero para mí. Pero no es suficiente. Porque cuando fue pasando el tiempo, vemos después que Isaac ya estaba avanzado de edad, estaba muy viejo, y él dice que era el momento de soltarle la bendición a quien el primogénito. Y una vez más vemos a ese Jacob, a ese tramposo, a ese impostor, a ese que quería hacer las cosas con sus fuerzas, a ese que quería independizarse de todo. ¿Para qué? Para poder hacer lo que él quería. Entonces vemos a un Jacob que engaña a su padre, se acerca a él cuando lo va a bendecir para tomar otra vez ¿qué? Algo que no era suyo. ¿Por qué? Porque una vez más vemos al ser humano tratando de tomar las bendiciones en su propio esfuerzo, sin importarle qué, lo que está sucediendo. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 27, versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac. Dice, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. No voy a contarte toda la historia, pero Jacob se disfrazó de su hermano, ¿ok? Y le dice, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te ¿qué? Los que te bendigan. Vemos a un Jacob buscando una bendición con su propio esfuerzo. Pero mi historia y lo que quiero compartirte hoy no está enfocado en esa parte, sino quiero que entendamos las consecuencias de lo que produce una vida donde queremos ser independientes de Dios.
Porque lo que vemos en Jacob es que si bien él quería obtener estas bendiciones, lo que vemos después en los siguientes capítulos es un Jacob que estaba siendo buscado por su hermano. ¿Para qué? Para ser asesinado. No podía ni siquiera disfrutar lo que le había sido dado. Un hombre que había buscado la bendición del padre. Isaac dice: ¿cómo puede ser posible que me haya pasado esto? Pero él había orado sobre él. Esaú llega y le dice: papá, ora por mí. Y él le dice: no, es que yo oré por tu hermano. Y él: ¿cómo? Y le dice: es que no puedo regresar mis palabras, la bendición ha sido soltada sobre él. Pero lo que Jacob busca en su propio esfuerzo le trae una consecuencia que lo persigue, porque lo que provocó fue que su hermano quisiera matarlo. Y lo que sucede es que cuando él huye, y aquí viene toda la historia, ¿se acuerdan? Llega con Labán, y al que era bien picudo, dicen que para un picudo hay uno que hay uno más picudo. Eso no es bíblico, no viene en la Biblia, el pastor dijo que en la Biblia dice, no, eso no viene en la Biblia, no viene en la Biblia. Es un dicho nada más. Pero le dice: ay no, ve a Raquel, ¿se acuerdan? Y le dice: una es la paloma mía, este Salomón, ¿verdad? Dios mío, esto es el cielo, estoy muerto porque estoy viendo un ángel. Y ve a Raquel y dice: wow. Entonces le dice: oye, ¿qué onda? Entonces dicen: pues tienes que trabajar. Y trabaja 7 años. Y cuando se casa le dan a su hermano, le dan a hija. El engañador, ¿qué? Resulta engañado. Porque cuando una persona vive, ¿sí?, tomando decisiones fuera de la perfecta voluntad de Dios, se vuelve un blanco fácil para que el enemigo lo engañe, para que el enemigo haga estragos en sus vidas. Ahora las personas dicen: pero es que ¿por qué me pasa esto? Pero es que ¿por qué digo esto? Pero es que ¿por qué me sucede esto? Es porque hay que regresarnos unos pasos más atrás y entender cuáles son las decisiones que hemos tomado, las cosas que hemos vivido y las consecuencias que esto produce. Ahora, esto sigue diciendo en la historia que Jacob seguía intentando hacer las cosas a su manera. Jacob seguía intentando hacer las cosas sin consultar a Dios. Ahora, y aquí viene la parte interesante. Te pregunto: ¿Jacob nunca antes había escuchado de Dios? ¿Jacob creció en una familia donde nunca hablaban de Dios? Jacob creció con Isaac, el hijo de la promesa. ¿Cuántas veces Isaac no le habría contado a Jacob afuera de su tienda en la noche las historias cuando veían el cielo estrellado y le decía: ¿sabías que a tu abuelo Dios le habló un día mientras caminaban por el campo y le dijo: ves todas las estrellas, así será tu descendencia? Y le decía a Jacob: Esaú, ustedes son las primeras 2 estrellas que han brillado en el firmamento. Ustedes son la promesa. ¿Tú crees que Jacob no veía eso? ¿Tú crees que Jacob no escuchaba a Isaac orarle a Dios? ¿Tú crees? Ahora, Raquel era una mujer de fe. Pero vemos aún así a un Jacob que buscaba siempre hacer ¿qué? Lo suyo, lo suyo, lo suyo. Una vez más, Dios quiere que dependa solo de él. Dí conmigo: Dios quiere que dependa solo de él. Y aquí es donde quiero adentrarme y donde quiero que pongamos mucha atención, en Génesis capítulo 32, versículo 33. Jacob tenía miedo de lo que estaba pasando. Se había metido en problemas con Labán, así que huye. Ese se metió en problemas con todos. Claro, nada más con el puro nombre. Yo creo que se apellidaba de la Garza y Garza, Treviño, Villarreal, Martín, como los de aquí en Monterrey, así de que no, estos son bien bravos. Y a donde llegaba, entonces se mete en problemas con Labán, huye, y aparte, el hermano ya lo andaba buscando para matarlo. Entonces empieza a huir a todos lados, otra vez queriendo hacer lo que él quería hacer, tratando de salir, resolver el problema por su propia voluntad. Así que mientras está huyendo, dice el versículo 23 del capítulo 32 de Génesis: los tomó pues, está hablando de toda su familia, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían.
Y así se quedó Jacob solo. Di conmigo, se quedó solo. Jacob se quedó solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. ¿Y qué? Y fue librada mi alma. Lo que vemos en esta historia es como un hombre que tenía toda una vida de temores e inseguridades. Un hombre que había decidido hacer a Dios a un lado, pero en el momento en el que se queda solo, tiene un encuentro con Dios. Quiero que te quedes con esta frase: Dios puede sacar un Israel de un Jacob. Pero ¿qué significa Israel? ¿Por qué cambiarle el nombre? Me voy a adelantar como 3 capítulos o más, pero para que entremos a profundidad, porque hablo acerca de cómo Dios saca a un Israel de un Jacob. Es porque después vemos que los 12 hijos que tiene Israel se convierten en las 12 tribus, y de ahí la descendencia del pueblo, la promesa cumplida de Abraham. Y Jacob es llamado uno de los patriarcas. Pero aquí es donde quiero que tú y yo podamos entrar y regresar a esta pregunta: ¿qué tan dependiente soy de Dios? Porque el encuentro que tiene Jacob con este ser desconocido, hay muchas teorías, hay quienes dicen que es Jesús, hay muchas referencias que apuntan a que así es, por lo que sucede, por las respuestas que da, por lo que ocasiona. Pero lo más importante aquí es entender que Jacob tiene un encuentro con Dios, y lo que había sido una historia de vida cambia en un instante. Pero hay detalles en los cuales necesitamos poner atención. Primero nos dimos cuenta que él se había quedado solo, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que ver es que la Biblia dice que él se queda solo, y después dice que este varón, cuando Dios se manifiesta, él dice que fue él el que lucha con Jacob. Cuando yo me puse a investigar un poquito más a profundidad desde la traducción hebrea, lo que habla es que Dios buscó a Jacob para pelear con él. Ahora, en el sentido de pelear, quiero que hoy abramos nuestra mente, como dice, vamos a desmitificar muchas cosas que la Biblia habla. Lo que está diciendo es que Dios busca tener un encuentro con Jacob, y la pelea se da entre la humanidad de Jacob y la parte espiritual que Dios quería que le fuera revelada. Dios quería que Jacob tuviera un encuentro real con él, de tal manera que en esta lucha lo que se perdía iba a ser la naturaleza humana que mantenía a Jacob cautivo de sus propios pensamientos. Vemos cómo en este encuentro lo que sucede es que si bien Jacob pensaba que estaba peleando, en realidad tenemos que entender que Dios estaba dejando que la situación fuera por el rumbo que Jacob pensaba que era victoria para él. Hay personas que viven pensando que viviendo una vida lejos de Dios se van a salir con la suya. Hay personas que piensan que le están ganando a Dios tomando sus propias decisiones y siendo independientes de Él. Pero déjame decirte, no hay nada que se salga del orden y la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando Jacob estaba batallando, el ángel le dice: ya fue suficiente, porque ya va a amanecer. En pocas palabras le está diciendo: ya basta. Le está diciendo: ya, hasta aquí. Es importante que tú puedas entender cómo en esta lucha lo que estaba sucediendo es que la humanidad de Jacob
estaba perdiendo una batalla. Pero perder contra Dios es ganarlo todo. Porque en una lucha que él tiene, lo que se pierde es que es el nombre que tenía, la etiqueta, las malas decisiones, las cosas que habían sucedido y todo lo que había en la vida de Jacob. Génesis 32, 26 le dice: déjame, ¿por qué? Porque raya el alma. Le dice: déjame. ¿Y qué le dice Jacob? Una vez más, ahí vemos los últimos destellos de la humanidad de Jacob. ¿Qué le dice? No te dejaré, ¿si qué? Si no me bendices. No te dejaré, ¿si qué? Si no me bendices. Lo que Jacob entendió es que había llegado a un punto en su encuentro con Dios que él necesitaba dejar de pelear, porque lo único que le quedaba era aferrarse. Él ya no tenía más para pelear. Dios le había dicho: se acabó. Y él le dice: por favor, no te vayas. ¿Hasta qué? Hasta que me bendigas. Y lo que vemos en el cambio de nombre, cuando le dice: ¿cuál es tu nombre? Y ahí es donde vemos la parte de confrontación que Dios siempre hace cuando estamos delante de él. No, pues yo era un mentiroso, soy Jacob, le dice: soy el mentiroso, soy el impostor, soy el que engañaba. Y le dice: ya no serás Jacob, ahora te llamarás Israel. Cuando nosotros nos vamos a los textos hebreos, lo que dice el significado del nombre Israel significa el que pelea con Dios. Significa el que pelea con Dios y vence, pero también hay otra traducción en el mismo hebreo que dice: Dios gobierna. Hay una traducción que se hizo al principio donde decían que el significado de Israel era el que gobierna con Dios. Pero en realidad, si nosotros nos vamos en hebreo, no existe él, solo es Dios gobierna. Cuando Dios le cambia el nombre, le está diciendo: has dejado de vivir como alguien independiente y el gobierno de Dios ha entrado a tu vida. El nombre le dice que ahora él está bajo el gobierno y la dependencia total de Dios. La historia de Jacob nos muestra cómo cuando nosotros estamos buscando las cosas bajo nuestra voluntad o bajo lo que nosotros queremos hacer, es muy sencillo meternos en problemas. Pero lo único que puede rescatarnos de esto es tener una transformación completa. Y es que nuestra naturaleza cambia. Lo que cambia cuando Jacob tiene este encuentro con Dios es más que el nombre, es su identidad, es su naturaleza, y es dejar que ahora todo aquello que él había intentado hacer ahora sea hecho a través de lo que Dios tiene para su vida. Quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Y qué dice Pablo? Mi antiguo yo, ¿qué? Ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué dice? Por mí. Cuando Jacob llegó, en realidad lo que murió fue el hombre que él antes era. Una dependencia total de Dios comienza cuando decido renunciar a mí mismo y decido que sea Él el que me diga a dónde ir y el que me diga qué hacer. Comencé haciéndote esta pregunta: ¿qué tanto dependemos de Dios? Porque el nivel que vemos o la manifestación de milagros y situaciones sobrenaturales en nuestra vida está ligada directamente a que tanto nosotros tenemos una dependencia total de Él. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre quiere hacer las cosas en base a su esfuerzo y lo que puede hacer. Te voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo sencillo. Una persona que le dice a Dios: Dios, provéeme un carro. Quiero que me
que veas un cambio. Ver un milagro sobrenatural en esa situación es que de no tener nada, Dios de repente llegue y alguien te diga, oye, tengo un carro para ti. ¿Y tú, qué? ¿Tengo un carro para ti? Eso es algo sobrenatural. Cuando la persona dice, Dios, provéeme un carro, y luego va a su cuenta de banco y dice, bueno, pues tengo tanto para el enganche y puedo dar tanto de mensualidad. Ay, Dios me proveyó para un carro. O Dios me dio un carro. Eso es lo que puedes hacer con tu esfuerzo. Pero tenemos que dejar que Dios comience a bendecirnos más allá. Tenemos que empezar a depender totalmente de Él. Tenemos que empezar a dejar a un lado las decisiones que tomamos normalmente en base a nuestro entendimiento y comenzar a actuar en base a aquello que no podemos entender. Todos nosotros cargamos con un nombre. Todos nosotros en algún momento nos llamábamos Jacob. Todos en algún momento nos llamábamos el no necesito a Dios. Hasta que tenemos un encuentro con Él y verdaderamente somos transformados. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, pues los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones. Pablo dice, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pablo está diciendo, cuando tú entiendes que hay una nueva naturaleza que ha sido puesta en ti, para lo que antes te inclinabas, me encanta como Pablo le dice en esta traducción, la naturaleza débil. Pero en el Espíritu Santo ahora tenemos una naturaleza fuerte. Ahora dependemos de Él totalmente. Y ahora podemos tomar buenas decisiones. Tú y yo tenemos que caminar entendiendo esta verdad. Necesitamos depender de Dios totalmente. En mis emociones, en mis pensamientos, en mis decisiones laborales, en mis decisiones de pareja, en mis relaciones, en mis amistades, en todo lo que hay a mi alrededor. Tenemos que quitarnos y hacer a un lado ese nombre que nos habían puesto alguna vez y dejar de ser el Jacob que la gente piensa que vamos a ser toda la vida, para convertirnos en aquel que deja que Dios gobierne su vida por completo. Entender que hemos entrado en un tiempo donde Jesús me da su naturaleza para yo poder actuar en base a lo que Él me ha dicho. Es una naturaleza que me permite tener control y dominio sobre mis pensamientos y mis emociones, que me deja ser guiado por convicciones en todo lo que hago, y que sin importar cualquier cosa, cuando la gente vea que estoy en medio de una tempestad, en medio de una situación difícil, en medio de algo que la gente pensaría que cualquiera podría estar derrumbado o podría estar tirado llorando en el piso, tú te mantienes firme diciendo, es que he aprendido a depender completamente de Dios. Pero es que esto que te está pasando, es que he aprendido a depender completamente de Dios. Pero es que esto no está saliendo como pensabas, es que he aprendido a depender completamente de Dios. Es que el panorama no se ve tan bueno, es que he aprendido a depender completamente de Dios. Cuando aprendes a depender completamente de Él, estás declarando, Dios gobierna mi vida. Amén. Y donde Dios gobierna, Él se encarga de todo. Quiero que te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojos. La dependencia total de Dios comienza cuando la naturaleza humana es quitada y Dios me da su naturaleza. Un encuentro con Dios nos desarma completamente y nos arma de todo lo que eres. Y aquí es donde muchos dicen, pero pastor, tal vez yo he batallado mucho con ciertas cosas. O hay muchas cosas que tal vez me es difícil soltar, o he batallado, o siento que no voy a poder. Siento que siempre necesito tener algo a lo cual estar aferrado o agarrado y que me dé confianza. Déjame decirte, eso tiene que ser Dios en tu vida, solamente Él. Así como estás con tus ojos cerrados, ¿por qué no levantas tus manos y
Hay una parte que me encanta y está en el libro de Ezequiel, capítulo número 36, y Dios le dice al profeta: los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a mi tierra. Entonces dice: los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a Dios. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dios transforma la naturaleza humana en una naturaleza divina. Nos viste de su justicia y transforma nuestro corazón. Por más terco y duro que haya sido, Él convierte en un corazón tierno y receptivo, un corazón de carne. Así que así como estás, con tus ojos cerrados, tus manos levantadas, tú puedes orar y puedes decir: Jesús, tal vez en algunas cosas no he dejado que tú tomes completamente el control. Tal vez hay situaciones en mi vida en las cuales sigo tratando de depender de mis propias fuerzas o de lo que yo quiero hacer. Pero hoy hago esta declaración: dependo solamente de ti. Su Espíritu Santo está aquí. Y en un encuentro con Él es donde todo se cambia y es transformado. Hoy tú puedes decirlo con esta confianza: dile, dependo solamente de ti. Hoy decido depender solamente de ti. Tú estás por encima de mis emociones, de mis pensamientos, de mi situación. Tú estás encima de cualquier circunstancia, de cualquier problema. Tú estás encima de todo. Por eso dependo de ti. Díselo otra vez, dile, dependo solamente de ti. Espíritu Santo, hoy has venido a traernos una convicción que va más allá de lo que podemos hacer. Hoy renunciamos, Dios, a todas estas veces o situaciones en las cuales hemos querido hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo o a nuestra manera, y nos rendimos completamente a ti. Nos rendimos por completo delante de ti, papá. Nos declaramos totalmente dependientes de ti. Toma tú el control de cada situación en nuestra vida. Y si hay algunas cosas en las cuales nosotros hemos querido obrar o operar conforme a nuestra voluntad, hoy, Espíritu Santo, las hacemos a un lado y lo rendimos todo a ti. Y dependemos solo de ti. Gracias, Jesús. Ahora quiero que repitas fuerte conmigo. Dile: Jesús. Quiero fuerte, dile: Jesús. En esta tarde, decido hacer a un lado todos esos pensamientos que han venido a hacerme sentir que puedo hacerlo solo. Hoy me aferro a tus promesas. Hoy suelto cualquier cosa que haya hecho en mis propias fuerzas y decido depender solo de ti. Porque sé, dile, porque sé que tus pensamientos están por encima de mis pensamientos. Gracias, Jesús. Y así como estás, ¿por qué no terminamos adorando juntos? Vamos a adorar juntos, vamos a